Buenas noches a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Sillón de Mulián. Antes de presentar a los tremendos invitados que tenemos, quisiera recordar todos los cuidados con respecto a la pandemia, desearle al candidato Boric que se recupere pronto y al resto de los candidatos o a todos los que hayan podido contagiarse estén bien, ellos y sus familias. Hay gente que todavía está muriendo por COVID, se están enfermando. Tenemos que cuidarnos para poder ir recuperando un poquitito de normalidad, así que valga a nombre de todos un recordatorio y mis mejores deseos a todos los que están con familiares o conocidos en situaciones graves por producto de la pandemia. Mis mejores deseos a todos. Bueno, tenemos tremendos invitados, tenemos a José Mesa, candidato a diputado, Distrito 9, Partido Republicano. Exactamente. Y por este lado tenemos a Rocío Donoso, candidata a senadora, Región Metropolitana, Revolución Democrática. Así es. Entonces, como ven, podemos tener una configuración. De este lado tenemos al candidato Kast representado por José, claro, y por aquí al candidato Boric representado por Rocío. Eso nos va a permitir buenas cosas. Bueno, primero me gustaría partir con un tema que está justamente bastante álgido, que tiene que ver con la Araucanía, con respecto a las muertes de los comuneros y el enfrentamiento que, como siempre pasa, estamos todavía en una etapa en que la verdad todavía no aclara, hay contradicciones en las informaciones oficiales con las informales. Entonces me gustaría saber cuál es su visión de cada uno de ustedes con respecto al conflicto de la Araucanía y con respecto a cuál pudiera ser una intervención que fuera coherente con sus ideologías, sus creencias o su forma de entender hacia dónde va Chile. Entonces voy a partir con la candidata más joven a senadora de la región metropolitana. Rocío, aprovecho para preguntarte tu edad. Para ver. Gracias por lo joven. Y gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Yo tengo 35 años y me siento más joven que nunca porque para ser candidata al Senado hay que tener los 35 años cumplidos. Y yo estuve justo, soplé las velitas en agosto y en septiembre ya está, digamos... Puede ser una señal de que justamente el destino te tenía ahí. Fue el destino, sí, fue el destino. Bueno, Rocío, cuéntanos un poco cómo se entiende desde tu sector o tú también lo que sucede en la Araucanía. Sí, bueno, es muy lamentable. Aprovecho de mandarle un saludo a mis compañeras mapuches candidatas de la zona. Y sabes que esto no da para más. Son tantos años que se ha tratado de resolver lo que está pasando en la Araucanía y yo creo que no es sencillo, no es sencillo. No creo que haya sido una cosa de voluntades, sino que es una situación de alta complejidad, pero que requiere, además de ser pensada desde otra manera, hacer procesos investigativos, desde, por ejemplo, una refundación de las policías que nosotros estamos proponiendo desde el programa de Gabriel Boric. Entonces, no solamente poder mirar lo que sucede en la Araucanía en particular, sino es que también hay otros temas y otras variables que se van conjugando, como por ejemplo la necesidad de refundar las policías que hoy día tenemos, que estén por fin al servicio de las personas y no al servicio solamente de algunos sectores de la sociedad, quizás los más acomodados o eventualmente el sector empresarial. Te fijas, las policías tienen que estar al servicio de las personas y en el sector de la Araucanía se tiene que proteger a los pueblos. Hoy día tenemos una convención constitucional en donde tenemos presencia de los pueblos originarios y estamos dando hoy día la discusión para que finalmente se haga justicia y los pueblos hoy día en Chile tengan el lugar que se merecen. Rocío, cuando se habla de refundar los carabineros o las policías, en específico, ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué tienen en mente como programa de gobierno? Mira, por ejemplo, nosotros pensamos que es súper importante incluso desde la malla, te fijas, desde lo que se enseña a las policías, por ejemplo, en particular en Carabineros, tiene que tener un foco diferente. El despliegue también tiene que ser diferente. O sea, te voy a dar un ejemplo sencillo. Haciendo campaña, me ha tocado ir a varias comunas donde nos han dicho, y me imagino que a ti también te han dicho, sabes que acá no tenemos la protección de Carabineros y faltan fuerzas. Yo trabajé en el Ministerio del Interior.
Y estoy muy consciente de que efectivamente faltan recursos para poder tener el despliegue de los carabineros y las carabineras en la calle que la gente necesita. Nosotros vemos, una de nuestras principales medidas es poner la policía barrial, ¿te fijas?, al resguardo de las personas en una escala pequeña, en una escala que sea abordable. No sé si tú te has fijado en las películas gringas, que siempre hay como el carabinero de la cuadra que va pasando y que los conoce a todos, y que falta más de eso, ¿ya? Falta más de eso para avanzar en una seguridad desde lo local, y que haya también un reconocimiento de la persona policía, el hombre carabinero, la mujer carabinero, como alguien de confianza que efectivamente nos va a cuidar y a la cual, si es que llamamos, van a acudir en cuanto lo necesitemos como familia o personalmente ante una eventual situación, o incluso para prevenir también. Rocío, hay dos preguntas. ¿De qué gobierno fuiste parte como en el Ministerio del Interior? Mira, yo estuve en el Ministerio del Interior, salí del magíster en políticas públicas el año 2014, 15. Estuve en el segundo año de Bachelet 2, ahí yo entré al Ministerio del Interior en un cargo principalmente técnico, ¿ya? Y en el Ministerio del Interior, en la Subsecretaría del Interior, uno de los temas más importantes es la seguridad y también el desarrollo provincial, regional, a distinta escala, y eventualmente también ahí me tocó trabajar con la modernización de los sistemas de extranjería para las personas migrantes y la inclusión de personas migrantes. Así que, como trabajadora social, entré al Ministerio del Interior a hacer una diversidad de medidas que tenían que ver mucho más con los programas sociales que se necesitan en ese tipo de carteras que existen o existieron, pero que se requieren. Y con respecto al conflicto de la zona de la Araucanía, ¿cómo? A mí me gusta distinguir el qué y el cómo. Claramente hay que arreglar eso, y eso es lo que tenemos que lograr: apaciguar, paz, justicia, una serie de cosas. Pero a estas alturas, tan prontos a las elecciones, me urge mucho más entrar en el cómo pudiéramos lograr eso, porque yo creo que en muchas cosas, para todos los colores políticos, los que más o menos están bastante alineados, salvo José Antonio, que es un poquitito más contracultural, por decirlo de alguna forma, entre comillas, como cuando uno pudiera ver que la mayoría de la gente enfoca una cosa de una forma, José Antonio usualmente marca el contrapunto. Voy a ir para acá, pero querían profundizar un poquitito más en el cómo se pudiera plantear o proponer una forma de intervención que no sea la misma de siempre. Sí, necesitamos diálogo. Puede ser que se escuche esto como lo que siempre se ha hecho, pero honestamente el diagnóstico de nosotras es que no ha habido diálogo nunca, porque no ha habido una escucha activa a las verdaderas demandas que existen de los pueblos, y para sobre esa mesa poder tomar las medidas que realmente se requieran para poder avanzar. Nosotros desde Revolución Democrática, el Frente Amplio, y hoy día desde Aprueba Dignidad, nosotros rechazamos todo tipo de acto violento y todo tipo de violencia. Eso es súper importante recalcarlo. Y si hay algo que yo creo que hay que rescatar de nuestro país, es que somos un país que efectivamente tiende al orden, tiende a la seguridad, y nosotros tendemos a hacer eso llegando a acuerdos. Es un país que somos capaces de, después, por ejemplo, del estallido, sentarnos a la mesa a escribir una constitución de manera democrática tras un plebiscito. Salimos de la dictadura con un plebiscito. Entonces somos un país que efectivamente tiene la capacidad y las ganas y la serenidad de poder sentarse a conversar y llegar a acuerdos. Y eso es mucho más valorado que el caos, ¿se entiende? Digamos que sería una comunicación efectiva, no solamente darnos vueltas en las mismas cosas sin avanzar a nada. Claro, y para que haya una comunicación efectiva también necesitas que estén las condiciones para el diálogo. Eso significa la seguridad de todas las personas que están ahí, es un piso mínimo, ¿te fijas? Súper. José, me gustaría incluirte a la conversación. Sí. Y bueno, ¿cómo ven ustedes, cómo ves tú la génesis de este conflicto? ¿Cómo se pudiera solucionar?
Y de alguna forma, ¿cómo evalúas? Porque José Antonio Kast, él es pro, hasta donde entiendo, y tú me vas corrigiendo porque estas cosas se van cambiando rápidamente. Él plantea una militarización un poco y una imposición del orden, que el Estado efectivamente se ponga los pantalones y imponga un orden de Estado. ¿Cómo ves tú todo ese conflicto? Yo creo que la palabra más precisa para poder definir la actitud que José Antonio y el resto que lo acompañamos en la lista del Frente Social Cristiano es, más que imponer un orden, es que se respete el Estado de Derecho. Yo en una cosa comparto con Rocío cuando dice que es necesario que existan las condiciones para que haya diálogo. Yo también creo que haya diálogo, quiero que exista diálogo, pero no puede haber diálogo si primero no hay paz social, si primero no hay seguridad para los que están dialogando. Yo he tenido la suerte, lo conversamos un poco antes de iniciar el programa, de haber recorrido con José Antonio prácticamente Chile entero, más de 230 comunas. La Araucanía es una de las comunas de las regiones que más hemos visitado, y nos hemos reunido con comunidades mapuche, nos hemos reunido con grupos de víctimas, y todos coinciden en que hoy día la situación está completamente descontrolada. Yo aprovecho el tiro también de enviarle un fuerte saludo a Solange, una gran amiga mía, que está con estrés postraumático. Estuvo 2 meses sin poder salir de su casa, porque ella, siendo una civil que no tiene nada que ver con el conflicto, que viene de la región de Aysén y se fue a vivir a la región de la Araucanía, y fue emboscada con armas de guerra a la salida de su casa, simplemente por andar por la calle. Ese tipo de cosas no pueden pasar, porque así es imposible dialogar. Hay que también mencionar que la situación en la que estamos hoy día se debe a que todos los gobiernos de izquierda y derecha que han pasado, desde el gobierno de Frey en adelante, que recordemos que el primer caso o el primer atentado terrorista que se vive en la Araucanía es en Lumaco el año 97, de ahí en adelante se ha dejado amasar esta situación, se ha ido avanzando y no se ha detenido como tenía que detenerse en su momento. Entonces, para poder dialogar, primero tiene que haber paz, tiene que haber justicia. Yo creo que todos pudimos ver, y si no, búsquenlo en las redes sociales, el video de uno de los grupos terroristas que reivindica su lucha armada con armas de guerra. Por eso yo te digo que para nosotros lo importante es establecer el Estado de Derecho, porque quienes militarizaron la Araucanía son los grupos paramilitares hace más de 2 décadas, que internaron armas de guerra, que tienen formación militar, o paramilitar mejor dicho, en Colombia. O sea, yo veo los videos de estos grupos y no le veo ni una diferencia a los videos que históricamente uno veía de las FARC, o los videos que ahora nos llegan de Medio Oriente de ISIS. Son del mismo nivel de violencia, son del mismo nivel de radicalidad. Para alcanzar un diálogo, lo primero es que exista paz, y en segundo lugar, algún grado de disposición a dialogar. Porque si el diálogo que nos ofrece es el diálogo que hemos visto, por ejemplo, en la Convención Constitucional, donde uno de los constituyentes estrella y más votado de la Revolución Democrática, que es Daniel Stingo, dice: vamos a dialogar, pero en mis condiciones, yo pongo las reglas del juego, y ustedes, si quieren, dialogan, y si no quieren, no dialogan. Eso no es diálogo, eso es un monólogo. Y no podemos permitir que el problema de la Araucanía también se convierta en un monólogo de un grupo armado frente a las víctimas que hoy día están desarmadas. Rocío, uno los escucha y más o menos vamos en la conversación. José introduce el concepto de que primero hay que tener un orden y el Estado de Derecho como condición necesaria y fundacional para un diálogo, pero en un orden. Claro. Y ahí aparece un poco esto como que va más la carreta a los bueyes, porque al final estamos en esto de, bueno, para que haya paz, unos dicen tiene que haber justicia. Y José, por ejemplo, plantea, no, para alcanzar la justicia primero tenemos que tener la paz. No, yo sí estoy de acuerdo que para que haya paz tiene que haber justicia primero. Justicia para el cabo Naim, que llevamos un año esperando saber quién fue el que le disparó, y no lo sabemos. Justicia para el camionero Berríos, que llevamos más de un año esperando saber quién lo mató y no sabemos. Justicia para esa familia que fue quemada viva. A esa justicia nos referimos, y eso es respetar el Estado de Derecho. Pero supongo que también incluyes a personas mapuches, araucanos, de la zona también. A todos quienes hayan sufrido algún hecho de violencia, algún delito, a todos. Aquí, quienes hayan recibido, por ejemplo, algún disparo en condiciones que no correspondan. Por eso tampoco voy a hacer un juicio tan apresuradamente de lo que está pasando ahora, porque como bien decías tú al principio, no tenemos toda la información. Si es que se llegase a demostrar que fue una actuación irregular por parte del Armado de Carabineros, que cumplan como corresponde con la ley, y si hay que condenarlos, que los condenen. El problema es que acá se acelera la investigación hacia un lado, y al cabo de Naim llevamos un año esperando y ni siquiera sabemos más o menos quién quizás puede haberle disparado. Entonces, justicia sí, para todos. Perfecto. ¿Qué piensas tú? ¿Ves alguna diferencia en lo que plantea José con lo que ustedes pudieran considerar pertinente o adecuado, o más o menos están una comprensión común? Es que
obviamente que tenemos diferencias. Cuesta darse cuenta de las diferencias si es que, por ejemplo, nosotros nos dijéramos que yo soy del equipo de Gabriel Boric y tú eres del equipo de Kast. Pero claro que hay diferencias de fondo, porque efectivamente, si tú te fijas, yo siempre pongo en el diálogo como personas, como sujetos como los sujetos políticos que están aquí hoy día, que hay que priorizar, son las distintas familias que viven en la zona, y lo hablo en términos genéricos, involucrando a las personas mapuches, a las personas de los pueblos y también a las personas de la zona, incluso a las policías. ¿Me fijas? No me refiero solamente por ejemplo, a las personas que tienen fondo o a las policías que han sido afectadas. Obviamente que nosotros somos un partido de izquierda desde Revolución Democrática, y para nosotros las prioridades son claras, y las prioridades siempre van a ser las personas que están más excluidas de la sociedad, porque nuestra lucha como personas de izquierda es emparejar la cancha y poner en prioridad a las personas que están más sufriendo desde una estructura que ha sido totalmente desigual históricamente. Si acá históricamente las víctimas han sido el pueblo mapuche, ha sido el pueblo mapuche quien se le ha robado las tierras, ha sido el pueblo mapuche quien no se le han cumplido sus derechos, que recién hoy día por la Convención Constitucional se está abriendo un diálogo en igualdad de condiciones, ¿te fijas? Entonces, claro que hay diferencias. Claro que hay diferencias, y también tiene mucho que ver, yo creo, con el país que queremos. Nosotros y nosotras queremos un nuevo Chile, estamos construyendo y escribiendo un nuevo Chile en donde a nosotros nos parece que los pueblos originarios hoy día tienen que tomar el lugar que siempre han merecido, y nos parece muy bien que, por ejemplo, Elisa Loncón esté encabezando la Convención Constitucional. Yo no creo que pensemos lo mismo, ¿te fijas? Sí, me da la impresión que, por eso les digo, en los que es bastante convergente. O sea, ¿quién no va a decir que está a favor de la paz y todo eso? Pero digamos que en los cómo, donde a estas alturas tan cerca de las elecciones, debiéramos tener una mayor profundidad en entender en el cómo, porque de que hay que sentarse a conversar, de tener paz y orden y justicia, digamos que eso, claro, ¿quién va a estar en desacuerdo con eso? Pero a mí a este punto, y personalmente, me cuesta mucho ver la diferencia, no con ustedes particularmente, sino que el cómo. Yo creo que hay diferencias profundas. ¿Cómo ahí pudiéramos? Porque también me pasa con este sector como más de Boric y este sector, por ejemplo, un poco más de Kast, que siempre veo como cierta subjetividad con respecto al pueblo mapuche, que siempre es caracterizado con una pureza o como víctima de un abuso histórico, patriarcal y todas las cosas, sin muchos matices, porque la verdad que como cualquier distribución humana, ahí hay narcotraficantes, enfermos, gente buena, gente mala, gente ética, gente corrupta, como cualquier distribución normal del mundo, no tiene ninguna cualidad que yo haya percibido o haya sabido, pero siempre terminamos caracterizando en una preferencia hacia un lado, cosa que yo distingo bastante similar cuando se hablan de las Fuerzas Armadas por el sector de Kast, que también les cuesta ver el gris, siempre son como las honorables o las honrosas Fuerzas Armadas y todas las cosas, y al final dice, eso tiene la misma distribución probabilística que los mapuches, ahí en eso hay gente ética, gente corrupta. Que de los soldados, por ejemplo. Es distinto hablar de las Fuerzas Armadas que de los oficiales. Como en toda organización humana, hay personas que cumplen bien su trabajo, que lo hacen muy bien, y hay otras que a lo mejor no tanto. Ahí yo por lo menos no tengo ningún problema. Yo lo que sí te quería a lo mejor recalcar es las diferencias que existen. Porque hoy día hemos visto un discurso en estas últimas semanas, sobre todo, de Gabriel Boric, de ir moderando algunas de sus posiciones. Pero aquí, como decía algún antiguo dicho, tu pasado te condena. Y Gabriel Boric intentó expulsar a las Fuerzas Armadas en el momento más álgido de violencia aquí en Santiago de la Alameda. Gabriel Boric me tocó el otro día enfrentarme en un debate con Maite Orsini, donde ella decía que no valoraba la violencia como medio de acción política, pero celebraba en redes sociales el que se avanzara una ley de indulto para quienes hoy día están siendo investigados por graves delitos, por incendios, por homicidios, por intentos de homicidio. Y vemos también, por ejemplo, hace poco tiempo las imágenes de Gabriel Boric reunidos con el hermano de un terrorista prófugo. Entonces, yo creo que ahí está la principal diferencia. Gabriel Boric tiene hoy día un discurso más moderado, habla de diálogo, pero como dicen en el campo, a los que hubo,
siempre ha estado más del lado de los terroristas que de las víctimas. Sí, igual creo que es importante tratar de abandonar esas descripciones un poquitito tan simplistas porque hay que ponerle un contexto. Todas las situaciones que tú señalas tienen un contexto. ¿Cuál sería el contexto en el caso de Gabriel Boric? Bueno, estaba en la Plaza de la Dignidad, pero por otro lado también... No, pero por ejemplo cuando se reúne con el hermano de un terrorista hoy día prófugo, ¿cuál es el contexto de eso? Cuando dice que reivindica la lucha armada del MIR, ¿cuál es el contexto de eso que lo explica? Pero para salir de esos lugares, porque es bastante sencillo para mí decirte, bueno, Kast también relativiza mucho los temas de las violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo cuándo? Relativiza, yo lo he escuchado, incluso declaraciones de como que, si no me equivoco, Krasnov, creo que este personaje... José Antonio nunca ha dicho nada. O Rojo Edwards. Tampoco lo ha dicho. Bueno, yo lo leí por ahí. A lo que voy es que yo soy capaz de nombrarte actos y casos concretos en donde yo veo una inconsecuencia de parte de Gabriel Boric. Ese es mi punto. Entonces, a lo mejor, y como Gabriel Boric lo ha venido diciendo en el último tiempo, él puede decir, sí, me arrepiento de eso, pero tampoco ha sido claro en decir, me arrepiento de haberme reunido con el hermano de un terrorista prófugo. Sí, pero fíjate en el caso cuando José Antonio Kast sale con una foto de, o sea, una polera de como de un muchacho que tiraban como en el helicóptero. Sí. Ahí tú me vas a hablar del contexto. Y ahí me vas a decir... En las inmediatas horas cuando ocurrió eso, José Antonio salió repudiando porque ni siquiera se fijó en la polera. En cambio, Gabriel Boric pasó un año y descubrimos nosotros el video, y José Antonio de hecho fue el que lo subió a redes sociales, y ahí se arrepintió de haberse sacado esa foto con la cara de Jaime Guzmán baleado. Sin embargo, meses después se reúne con el asesino Jaime Guzmán en Francia. Entonces esas inconsistencias son las que hoy día tienen a José Antonio hacia arriba porque no las manifiesta, y a Gabriel Boric en la encuesta hacia abajo. ¿Qué dices tú de ese diagnóstico y de esas distinciones que comparte José? Mira, José, a mí yo me quedo bien perpleja porque yo creo que si hay algo que caracteriza la candidatura de Kast es que es una persona que tiende a la violencia, pero que tiende a la violencia en una violencia sobre lo cual él está de acuerdo y lo que no está de acuerdo. O sea, para nosotros como sociedad es inmensamente violento que Kast esté en contra de que, por ejemplo, las diversidades puedan tener los mismos derechos que los hombres y las mujeres, ¿te fijas? Es tremendamente violento que no se ponga en igualdad de condiciones a los pueblos originarios con las distintas personas y población chilena. Kast, para nosotros, o yo en lo personal, te voy a dar mi opinión, para mí él es como el Trump chileno y eso, o sea, es tremendamente violento. Una cosa es que él siempre tenga como un buen semblante, pero las cosas que él dice son tremendamente violentas y atentan principalmente contra la estabilidad democrática que ha tenido Chile durante los últimos años. Sí. Bueno, yo la otra vez en Twitter salía un párrafo del programa donde se hablaba de que la flora y la fauna casi como que tenía que justificar su existencia, sí, y que el ser humano era el llamado del orden y que tenía que respetar el orden universal y como justificar su existencia, que si no producía no debían estar ahí. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, lo primero que hay que señalar es que nosotros estamos abiertos a recibir críticas al programa de gobierno, por eso nunca lo hemos bajado. Está ahí, hace pocos días recibimos ataques cibernéticos de algunas personas que no estaban muy contentas con nuestro trabajo, pero el programa siempre ha estado ahí y sujeto a la crítica. Y referente a ese párrafo en particular, yo creo que hay que mencionar una cosa, y en esto sí le reconozco a Gabriel Boric, que Gabriel Boric y José Antonio Kast son los que dentro de su programa tienen la mayor proporción de preocupación en cuanto a líneas dedicadas o propuestas dedicadas en materia medioambiental. Comparativamente con el resto de los programas, son lejos los que más se refieren a ese tema. Este justamente es una de las muchas medidas que hay propuestas en materia de medio ambiente. Y lo que se señala ahí, que yo he insistido en que lo vuelvan a redactar, porque está muy mal redactado, es que Chile hoy día tiene una potencialidad muy grande, que es fomentar el turismo sustentable, el turismo ecológico. Porque a quienes sobre todo vivimos acá en Santiago nos hablan de la ranita de Darwin y no la conocemos. Sería espectacular que tuviéramos la oportunidad de conocerla sin hacer daño al medio ambiente. No se trata acá que le vamos a pedir a la ranita de Darwin que con Bitcoin pague su existencia, no va por ahí la cosa, va por el hecho de que tenemos la posibilidad de convertir a Chile en una potencia del turismo sustentable, del turismo ecológico, que hoy día por visiones ideológicas parcializadas no se ha podido avanzar.
Qué espectacular sería, por ejemplo, que Chile pudiese tener tours en donde la gente pudiese conocer las especies endémicas, sin hacerles daño. A eso se refiere en el fondo como, por así decirlo, justificar la existencia, pagar la existencia. En el fondo que nosotros también podamos conocerlas, aprender de ellas y sobre todo proteger ese medio ambiente. Pero hoy día, ¿qué es lo que pasa con una persona que a lo mejor tiene un humedal tiene una parcela y descubre que tiene un humedal? No quiere contarle a nadie que tiene un humedal, porque el gobierno va y decreta protección de esa zona, pero se acabó la ayuda del Estado para la persona que tiene el humedal dentro de su terreno. Entonces, ¿cuál es el incentivo al particular? A quedarse callado. Y nosotros creemos que lo que hay que hacer es invertir esos incentivos para que el particular se sienta orgulloso y sea casi que un premio tener un humedal o tener una reserva ecológica dentro de su predio. A eso es lo que nosotros apuntamos. Sí, ambos programas o ambos candidatos han tenido que calibrar sus palabras o sus propuestas, porque a poco andar la reacción de la ciudadanía es cómo se les ocurre, cómo pueden haber puesto esto. Y eso ha generado una buena dinámica, pero también insinúa también algunas miradas particulares de cada bloque que para mucha gente quedan como peinados para atrás con algunas declaraciones. Vamos a volver dentro de unos minutos luego de los cortes comerciales y vamos a entrar un poquitito más en materias ya propias de los candidatos, con Rocío, senadora, posible senadora región metropolitana, y José, posible candidato distrito 9. Exacto. Así que la vuelta de comerciales vamos a entrar un poquitito más en dónde están sus focos legislativos y cuál es su propuesta. Quédense en sintonía. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569 945 02 326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio, compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias Regio por estar con nosotros. Bienvenidos al segundo bloque de El Sillón de Mulián. Hoy día tenemos dos candidatos de la región metropolitana. José Mesa, candidato a diputado, Distrito 9, Distrito 9. Partido Republicano. Sí. Y Rocío Donoso, candidata a senadora, región metropolitana, Revolución Democrática. Así es. Bueno, en esta parte me gustaría ya poder entrar un poquitito más en las materias propiamente de cada uno. Y partir con José. ¿Cuál es tu aproximación a este cargo público? ¿Desde dónde agarras este rol? Mira, yo soy vecino de Recoleta desde hace un tiempo ya y me tocó hace un tiempo también enfrentar una elección municipal. ¿Estabas bajo el paraguas de José de Jadwe? Sí, soy vecino administrado por Daniel Jadwe hoy día y me ha tocado ver también, o sufrir, mejor dicho, en carne propia lo que es la administración de Daniel Jadwe. Y recorriendo también el distrito he visto que hay dos temas que son muy latentes hoy día, problemas latentes. La delincuencia y los basurales. En el distrito 9, en la zona norte de Santiago, la delincuencia en el narcotráfico hoy día le está tocando la puerta a los vecinos. Yo desde mi balcón en el piso 12 donde vivo en Recoleta veo una vez a la semana los fuegos artificiales de los narcotraficantes que anuncian que llegó la droga.
Y lo que para nosotros hace un tiempo atrás, hace un par de años, era signo de alegría, los fuegos artificiales, hoy día es angustia para los vecinos. Me ha tocado ver también vecinos, y donde voy siempre lo nombro porque nos conocimos en circunstancias muy extrañas. Él pensé que yo era el alcalde en un video que estaba grabando, don Víctor, en la calle Fariña, y me retó por el basural. Le dije, no, don Víctor, yo todavía no soy alcalde, quiero serlo. Me dijo, ya, menos mal, porque si no lo voy a echar a patas de acá. Terminamos haciéndolo amigos y él me contaba que le da vergüenza invitar amigos a su casa porque tienen que pasar por la montaña de basura que hay en calle Fariña antes de llegar a su casa. Me decía, sí, lo único que necesitamos es que nos pongan un contenedor de basura, nada más. Y yo por lo menos soy de la idea que llegar, en el caso de los candidatos presidenciales es distinto porque tienen muchas herramientas, tienen mucha administración bajo su alero, pero en el caso de un parlamentario, yo lo que le planteo a la gente en el Distrito 9 es que voy a tener 2 banderas de lucha, y esas banderas de lucha son la delincuencia, acabar o reducir al mínimo la delincuencia, enfrentar a los narcotraficantes sin miedo, y en segundo lugar luchar para que los municipios se hagan responsables de la recolección de basura, y si no son capaces de hacerlo, hoy día con las herramientas que tienen, entregarles las herramientas necesarias, y si aún así no son capaces de hacerlo, bueno, buscar la forma de que alguien más lo haga. Y si tengo que ir yo con una pala y una escoba a barrer la esquina, voy a ir con una pala y una escoba a barrer la esquina. Y en ese sentido, como representante del programa, que obviamente se apalanca por los legisladores, que son los que uno asumiría, y digo asumo porque aquí se dan unas vueltas de carnero increíbles, pero uno asumiría que, claro, todos los legisladores van a apoyar y legislar pro programa. Claro. En ese sentido, tú también, por ejemplo, con el tema de las diversidades sexuales o algunos derechos de minorías, ¿estarías dispuesto como a frenar esa asimilación que está haciendo la sociedad de esas minorías, legislar en contra de eso, regularla, acotarla? Aquí lo primero que hay que señalar es que hay un sector de la ciudadanía que con legítimo derecho cree que hay otros temas que son los que hay que avanzar. Yo, por ejemplo, creo firmemente que lo mejor para un niño es que tenga un padre y una madre, y a eso debiésemos apuntar. No siempre se da el ideal, y cuando no se dé ese ideal hay que proteger y respetar a esa familia también. O sea, un padre que cría solo un hijo, por supuesto, una madre que cría solo un hijo, por supuesto que sí. Pero no 2 hombres ni 2 mujeres. Si se dan en la vida normal, diaria, por supuesto que sí. Yo no tengo ningún problema con eso. Mi preocupación es cuál va a ser el foco prioritario que vamos a poner desde el Estado, hacia dónde vamos a apuntar, porque la realidad siempre supera el derecho. Rocío, tú has trabajado en la administración del Estado, yo creo que muchas veces te enfrentaste también con que pensabas una solución y la realidad superaba con creces tu imaginación, porque es así. Entonces nosotros al final tenemos que asumir que desde el Estado apuntamos a ideales, a lo que nosotros consideramos ideales. Y yo por lo menos soy de aquellos que creen que el ideal para un niño es tener un padre y una madre, y por lo tanto el Estado debe tener como prioridad apuntar hacia eso. Si la realidad nos supera, como siempre nos ha superado, hay que hacernos cargo también. Súper. Rocío, ¿cómo ves tu rol de senadora de la región metropolitana y los problemas también que son comunes? O sea... Mira, a diferencia tuya, me ha tocado recorrer la región metropolitana completa, que son muchísimas comunas. Ha sido lindo, ha sido una linda campaña, hay mucho ambiente, la gente está muy motivada con Gabriel Boric, y a la gente también le gusta cuando me conocen, les gusta que yo sea trabajadora social o asistente social, porque inmediatamente les inspira confianza, o creen que me dicen, ay, qué buena persona, etcétera. En el fondo se entiende que en el fondo que soy alguien que profesionalmente trabaja para las personas y para las transformaciones sociales, superación de la pobreza. Y como trabajadora social, efectivamente mis agendas son principalmente hay que ampliar y renovar el sistema de protección social chileno. Hoy día nosotros hemos visto, después de la pandemia, bueno, todavía no termina la pandemia, si algo que tenemos claro hoy día es que estamos todavía con el COVID, pero efectivamente las políticas sociales han estado muy focalizadas con un enfoque que fue un aporte en su momento, ¿cierto? Cuando se crea el sistema de protección social, se pasa a un sistema coordinado, dejan de ser políticas sociales aisladas y ahora se piensa como un conjunto, pero ahora a mí me parece que las mayorías requieren de una protección social. No necesariamente solo algunos grupos de exclusión social o en situación de vulnerabilidad, etc. Las familias están muy preocupadas qué va a pasar después del IFE.
que se termina ahora en diciembre, ¿te fijas? Entonces hay medidas urgentes a las cuales acudir y asimismo un nuevo sistema nacional de cuidados que parece ser una novedad para las personas, plantearlo como política pública, pero a todas las familias nos ha pasado que en algún momento de la vida nos toca cuidar a alguien. Hay alguna persona enferma, una persona en situación de discapacidad, o un bebé, te fijas, o nuestros mismos abuelos. Entonces estamos conscientes de que eso es una realidad y nosotros como un gobierno con agenda feminista también nos damos cuenta de que esas labores de cuidado tienden la mayoría de las veces a caer sobre nosotras, sobre las mujeres, sobre las madres, las abuelas y también las hijas. Es algo que es intergeneracional, a todas nos toca y nosotros pensamos que es muy importante que ante eventuales nuevas olas de la pandemia, crisis sanitarias, crisis sociopolíticas, crisis económicas, las familias no se vengan a pique, no pierdan todo aquello por lo cual ha trabajado, que porque hay una persona, por ejemplo, enferma en casa o alguien pierde el trabajo, eso no significa de que las familias pierdan todo aquello por lo cual han trabajado durante años. Entonces se necesita un nuevo Chile que nos cuide y eso significa potenciar el piso social, porque las familias todavía hoy día están muy frágiles. Te fijas que ante eventos que nos pueden pasar y que no están en el manejo, en el control de nuestras familias, se puede ir, digamos que todo al carajo, te fijas, puede perder el trabajo la mamá, puede perder el trabajo el papá, pueden quedarse por lo tanto sin tener cómo parar la olla. Hubo demandas de hambre en la pandemia y en Chile todavía existe pobreza a pata pelada, como se le dice. Me ha tocado muchísimo ver en comunas y en poblaciones más específicas, por ejemplo La Pintana, ¿te fijas? Y también hay una diferencia importante contigo, porque para nosotros la agenda del feminismo, la agenda de las diversidades, la agenda medioambiental, nosotros la trabajamos diferente, porque por ejemplo dentro de las diversidades es muy importante avanzar en una igualdad hacia la diversidad, y eso significa que sí al apoyo al matrimonio igualitario, ¿te fijas? Sí significa que las personas del mismo sexo, de la misma identidad de género, pueden contraer matrimonio, pueden adoptar. Para nosotras esas cosas no es que las dejemos que sigan pasando, sino más, hay que normarlas, porque hay que ser responsables con los hechos. Cuando las cosas operan en la informalidad, ocurren negligencias, ocurren desprotección de los derechos, ocurren abusos, y eso es lo que ha pasado mucho. Imagínate toda la cantidad de niños, niñas y adolescentes que hoy día están en situación de calle porque arrancan del Sename, no tuvieron una familia de acogida en su momento. ¿Cuántas familias homoparentales quisieran hoy día poder tener esa posibilidad? ¿Te fijas? Asimismo, la agenda del feminismo, nosotras las mujeres queremos la despenalización del aborto. Somos claras en eso. Si me permite, les quiero proponer ganar en amplitud y perder un poco profundidad, porque si no, no vamos a poder mostrar muchas cosas. Entonces les quería plantear algunos temas y cómo legislarían. Bien. A favor, en contra y por qué, pero breve, porque yo sé que esto es pésimo no para hablar, pero porque alguien quiere explicar el sentido profundo, pero si no, no avanzamos. Vamos. Ya, primero, despenalizar el aborto, que justamente tú lo habías señalado, me acordé. En contra. A favor. Brevemente, ¿por qué? En Chile las mujeres abortan y van a seguir abortando. Acá lo que se necesita es una política justamente que regule los hechos, y este es un tema además de nuestros derechos sexuales y reproductivos como la mujer, que nosotras tenemos que decidir sobre la autonomía de nuestros propios cuerpos. Esto también es un tema de salud pública. Pero tienes que ser breve, porque si no... Hasta ahí voy. Ya, a favor y despenalización, estamos por la ley hasta las 14 semanas. Gracias. Yo no creo que existan seres humanos de primera o segunda categoría, no porque un ser humano hoy día un niño esté en el vientre materno, va a merecer la muerte, independiente de la condición en la que fue concebido o del contexto en que hubiese sido concebido. Porque fuera así, por ejemplo, yo hoy día no podría estar acá.
Mi abuelo fue concebido en un contexto de abuso, mi abuelo paterno. Perdón, materno, fue concebido en un contexto de abuso. Y creo que su vida era tan digna de vivir como la tuya, como la Rocío, como la mía. Y así como cualquier otra vida. Desde el momento de la concepción en adelante hay una carga genética diferenciada del padre y la madre y merece nuestro respeto, porque si empezamos a hacer distinciones, la semana 14, la semana 22, ¿dónde paramos de hacer las distinciones? ¿No hay ciudadanos de segunda clase o no debiesen haber personas, seres humanos de segunda clase? Muchas gracias. Otro tema. TPP-11. Yo creo que habría que revisarlo. A priori, estoy abierto a mejorar y profundizar los tratados de libre comercio chilenos, pero en la medida que beneficien nuestra industria y beneficien a nuestros exportadores. Así que creo que habría que revisarlo profundamente. No tengo una opinión tan formada. Usaste el comodín tendría que verlo en su detalle. Ya, sí, pero... es que por una cuestión súper simple, porque el TPP-11 no es un tratado de dos planas. Sí, es una cuestión súper profunda y con muchas regulaciones que en algunos aspectos beneficia a Chile y en otros aspectos no lo beneficia tanto. Entonces, al final es una cuestión de criterio. No al TPP. ¿Por qué? Nosotras estamos en contra de aquellas agendas que abusan del control de los recursos naturales que hemos tenido en Chile y en el fondo todos estos tratados que a través de la economía se la llevan para otros lados, se la llevan para su casa. Nosotros queremos que las empresas y las ganancias quedan aquí en Chile. Legislar a favor de darle mayores derechos a minorías sexuales o diversidades sexuales. Ya lo trabajamos, pero me está gustando esto de poder poner los contrapuntos. Insisto, así como en materia de aborto, creo que no hay que hacer distinción entre uno y otras personas. Creo que en esta materia también hay que avanzar en igualdad ante ley, derechos para todos en igualdad de condiciones, y no porque una persona sea de una etnia especial o tenga una orientación sexual determinada vaya a tener más o menos derechos que otros. Yo creo pero en que ese sentido se podría reflexionar o abrir un poquitito el concepto de familia, que usualmente está descrito como un hombre y una mujer en matrimonio. ¿Podrían legislar para otro tipo de familias? Hoy día existe, por ejemplo, el acuerdo de unión civil. En ese sentido no estoy de acuerdo con lo que dice Rocío, de que hay situaciones que están en la informalidad. Cualquier persona, independiente de su sexo, de su orientación sexual, puede contraer una unión civil con otro y regular sus relaciones internas. Entre hombre con hombre, mujer con mujer. Sí, eso hoy día está regulado. Ya, perfecto. Eso hoy día está regulado. El tema es hacia dónde nosotros apuntamos las prioridades. Y nuevamente yo insisto que nosotros tenemos que propender a que un niño tenga un padre y una madre. Y hay una cuestión ahí que siempre se tira como al voleo, pero es súper inexacta. Se dice, ¿cuántas familias homoparentales están esperando para adoptar? Lo cierto es que hasta el día de hoy hay más familias de un hombre y una mujer, matrimonios, esperando adoptar un niño, que niños en Chile en condición de ser adoptados. Entonces también hay que tener cuidado con utilizar el dolor de los niños del Sename para impulsar agendas ideológicas, cuando la solución pasa simplemente por modernizar y agilizar la ley de adopción para que padres y madres puedan tener un niño. Con respecto a refundar Carabineros, yo no sé si eso pasa por una legislación o por la nueva Constitución, pero en algún momento se tendrá que legislar si avanza o no avanza. Yo ya lo pregunté, pero igual me interesa el contrapunto más que nada. Refundar las policías, necesitamos que las policías estén al favor de las personas y no solamente al favor de los sectores socioeconómicos más acomodados. Específicamente acá en la región metropolitana tú puedes ver mucha más presencia de seguridad en las comunas del sector oriente, y necesitamos emparejar esa cancha y que las personas vuelvan a confiar en las policías. Ahí también nuevamente siento yo que hay ciertas cosas que son imprecisas. Si hoy día, por ejemplo, en Recoleta, y te doy el caso que es la comuna en la que vivo, hay menos presencia policial, es porque el alcalde se ha encargado de echarlos. Hay un video notable del alcalde Daniel Jadwe expulsando a los carabineros de las calles de Recoleta durante el estallido de octubre del 2019. Entonces, ¿con qué ganas, con qué actitud Carabineros va a ir a proteger a la gente de esos sectores? Y sin embargo, aún así lo hacen. Yo por lo menos soy muy agradecido de la labor que hace la capitán Igor en la subcomisaría Recoleta Sur, la labor que hace el capitán Poblete en la sexta comisaría, que son personas que dan literalmente la vida por los vecinos, y no por nada, a pesar de todos los ataques que sufren, Carabineros hoy día tiene 5 veces más aprobación que los partidos políticos de izquierda. ¿A favor o en contra de una nueva constitución? A favor de la nueva constitución que se está escribiendo hoy día en una institucionalidad que es representativa y por sobre todo que es paritaria y que tiene presencia de los pueblos originarios. Yo confío en que va a salir una nueva constitución y que la vamos a poder aprobar en un plebiscito. José.
Yo voté rechazo, hice campaña por el rechazo, así que a priori estaba, por supuesto, en contra de una nueva constitución. Ahora hay que esperar qué es lo que sale. Tampoco no quiero ver qué es lo que sale de esta convención. Hoy día no tengo muchas esperanzas cifradas en el contenido de lo que vaya a salir después de haber visto el fraude de Rojas Vade, después de haber visto todos los problemas que ha habido con el aumento de asignaciones. Y fíjate que lo que más han discutido es plata para ellos. En vez de discutir el contenido de la nueva constitución, que todavía no se empieza a escribir, y según lo que trascendió que dijo la mesa, recién en febrero del próximo año van a estar escribiendo el artículo número 1, así que no le tengo mucha esperanza. De acuerdo, te tengo que preguntar con respecto a este juicio de que se han preocupado más de la plata, porque hasta donde yo entiendo ni siquiera les han pagado todo lo que les corresponde pagar a sus asesores o eso. Entonces claramente es una preocupación normal de cualquier ser humano. Es que es una cuestión muy simple, sí, y yo creo que la gente, sobre todo los dueños de casa, dueñas de casa nos van a entender. Si usted gana 500 lucas mensuales, pero gasta 1 millón al mes, le va a faltar plata para gastar, le va a faltar plata para pagar las cosas. Eso es lo que les pasa. Se dilapidaron prácticamente 1.700 millones de pesos antes del 30 de septiembre. Y nos enteramos más encima que ni siquiera se lo gastaron en pagarle a los asesores. ¿En qué se gastaron tanta plata? Si el presupuesto está asignado. Por eso indigna tanto la cantidad de plata que han gastado y que más encima pidan más plata. Pero es preciso eso que tú señalas, porque puedo estar equivocado, pero la mayor parte o cierta parte de la ejecución correspondió al gobierno. Cuando ya la Constitución se constituye, ya se había ejecutado un montón de plata, pero en manos del gobierno, no de ellos propiamente tal. Pero aún así tenían un presupuesto asignado que no respetaron. Los que se subieron las asignaciones fueron los convencionales. No fue el gobierno el que les dijo súbanse las asignaciones. En el fondo ellos lo que están haciendo es gastar plata que no tienen. Y ese es el problema. No, bueno, yo personalmente quiero decirle que yo pienso con respecto a eso. Creo que ante una labor de tamaño impacto nacional, empezar a ahorrar plata en medio de desfalcos, malversaciones multimillonarias, y como decía la otra vez Marta Lagos, el presupuesto de la Constitución era como el presupuesto de un programa de deporte en Vitacura. De esas magnitudes estamos hablando. Entonces, claro, yo entiendo la mirada doméstica de un administrador. Si tienes 10 pesos no te puedes gastar 15 ni pretender vivir con 25. Pero creo que a las labores prioritarias tiene que tener una asignación de recursos que sean adecuados al fin. Entonces ahí creo que la discusión va más por el lado de que si los recursos asignados son los adecuados para sus funciones, más que si está bien o está mal pedir plata. Entonces yo creo que ahí habría que reflexionar un poquitito más sobre la pregunta técnica, porque estamos generando condiciones para mejores o peores condiciones para algo que nos puede arrastrar a todos, porque uno puede votar rechazo, pero al final del día si sale apruebo nos vamos todos para allá, pues entonces por último uno diría ojalá que salga lo mejorcito posible. Yo también creo que salga lo mejorcito posible, pero lo que hay que ser claro con la ciudadanía, hace más de un año se sabía cuál era el presupuesto de esta convención, hace más de un año que lo tenían súper claro cuánto iban a ganar y cuánto iban a tener para asesores, pero recién ahora se dan cuenta cuando se les acabó la plata que no era suficiente. Ese tipo de cosas terminan hastiando a la ciudadanía. Sí. ¿Qué opinan del gobierno de Sebastián Piñera? Vamos a partir por acá primero. ¿Cuál es la visión de nuestro actual presidente? Está totalmente desconectado de la ciudadanía el presidente. Yo nunca me voy a olvidar cuando el 18 de octubre, hace 2 años, un poquito más de 2 años, se está incendiando el metro y el presidente está comiendo pizza con su sobrino, su familia estaba en una celebración por allá en el Barrio Alto. Esa imagen fue tan representativa de lo que es el gobierno de Sebastián Piñera, de la desconexión con las cosas que están pasando, con la indiferencia de los problemas que estábamos teniendo las distintas personas a lo largo del país, y con la indignación por la cantidad de abusos y faltas de respeto además que se habían cometido justamente en esa misma época, que se había que madrugar para ahorrarse un poquito de plata en el transporte, que íbamos a hacer vía social al consultorio. ¿Vaya a comprar flores? Exactamente. Entonces, después de eso, tampoco el gobierno de Sebastián Piñera se ha puesto las pilas, no ha podido estar a la altura, y no ha podido estar a la altura porque obviamente son de una ideología que no es la misma
es una ideología que protege los intereses de la clase empresarial de Chile, y las demandas son del pueblo, te fijas, del pueblo de Chile, que está pidiendo más protección de derechos sociales, educación, salud, trabajo, vivienda, más dignidad. Entonces, efectivamente, son cosas que están contrapuestas, lamentablemente. ¿Cuál es tu visión del gobierno, Sebastián Piñera? Si es que no me falla la memoria, el día 3 de marzo del 2019, nosotros en el Partido Republicano le notificamos al presidente Piñera que nos declarábamos en oposición a su gobierno. Porque, o fue el 2020, ya no me acuerdo. Pero fue básicamente porque el presidente no ha sido capaz de ejecutar una parte mínimamente decente de su programa. Y ahí es, creo yo, donde radica el principal de sus fracasos. Hoy día, para mí, este es un gobierno que fracasó hace mucho tiempo ya, porque no ha sido capaz de instaurar orden, que no ha sido capaz de proteger a las personas más vulnerables, ejecutando un programa que, con ideas que vaya de las visiones y legítimamente ideológicas que tengamos, que ha demostrado, ideas que han demostrado históricamente sacar a las personas de la pobreza, que han demostrado sacar a los países del subdesarrollo, pero ni siquiera eso fue capaz de impulsar el presidente Piñera, y por eso nosotros hoy día tenemos una mala evaluación de su gobierno. Y esperamos que el próximo gobierno lo encabece José Antonio Cast. Sebastián Piñera logró lo imposible, juntarlos a todos en Por contra razones de él. distintas. Por razones distintas. Pero lo juntó. Bastante transversal su evaluación. La última pregunta muy breve, después les voy a dar un minutito para que cada uno pueda decirnos algo. Asumiendo que esto es una simulación, obviamente, que entre el primero y el segundo lugar de las posibles de las elecciones estuviera Boric y Kast, sin decir quién en qué lugar, suponiendo ese escenario. ¿Quién para ustedes sería el mejor tercero? Yo creo que el mejor tercero sería Sebastián Sichel. Me gustaría que fuese Sebastián Sichel. A contrario de lo que algunas personas piensan, nosotros no queremos que le vaya mal a Sebastián Sichel, no queremos que le vaya mal a Chile Vamos. ¿Le darían un rol en un eventual gobierno? Yo creo que él no tiene tantas ganas, a lo mejor de las que podríamos tener nosotros de recibirlo. Obviamente nosotros, a diferencia de Sebastián Piñera, si es que José Antonio llega a ser gobierno, vamos a gobernar en base al programa de gobierno. Y el que quiera sumarse a eso, obviamente con las diferencias que puedan existir, la matriz del programa de gobierno que gane en segunda vuelta, porque obviamente, y yo supongo que también va a ser el caso de Gabriel Boric, si es que llega a pasar como se prevé a segunda vuelta, para lograr los apoyos de los segundos o los terceros o los cuartos, hay que incorporar algunas de esas ideas en un programa de gobierno. El programa de gobierno de Gabriel Boric hoy día, el programa de gobierno de José Antonio Cast hoy día, no es el que va a estar en segunda vuelta, o por lo menos yo lo veo así. Ya. Mejor tercero. Mejor tercero, Yasna Proboste. Yasna Proboste, no por sus características personales, sino que por todo el conglomerado que está detrás de ella. Hoy día nosotras con Gabriel Boric hemos tenido un apoyo importante de muchas personas del Partido Socialista, entonces también los clivajes se están moviendo, ¿te fijas? Y las personas se están dando cuenta de que tenemos que apostar hacia una izquierda, hacia un programa, hacia gobiernos futuros de centros izquierdas más unidos. Y si tú comparas, ¿por qué digo Yasna además? Comparas el programa de la Yasna con el programa de Gabriel, vas a ver muchos puntos de encuentro, y está bien que la discusión y los avances en conjunto para estos clivajes y nuevas formas de gobernar sean programáticas primero que todo. Muchas gracias. Les voy a dar entonces un minuto a cada uno para que pueda mandar un mensaje a sus potenciales electores. Don José. Lo que me gustaría poder transmitirle hoy día en estos breves segundos es que tenemos desafíos importantes que enfrentar en el Distrito 9, en Renca, en Conchalí, en Cerro Navia, en Recoleta, y que son la delincuencia, la lucha contra el narcotráfico y acabar de una vez por todas con los basurales. Y mi compromiso es justamente ese. Yo sé que cuando salen de sus casas a tomar la micro, cuando una hija te llama para decirte que va a llegar un poco más tarde a la casa, se te estremece el corazón, porque te da miedo. Y lamentablemente hoy día hay razones para tener miedo. Yo quiero que se acabe esa sensación, y por eso mi compromiso es a que voy a poner todo de mi parte desde el Congreso para apoyar al gobierno de José Antonio Cast en la moneda, para que juntos te podamos defender a ti, a los tuyos, a tu barrio, a tu comuna.
Así que los invito este 21 de noviembre a que se acuerden de marcar el AP 103 y voten por José Carlos Mesa como diputado. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos están mirando. Un fuerte abrazo a Gabriel Boric para que te recuperes pronto, Gabriel. Estamos haciendo la campaña todos y todas y todes por ti en la calle. Y quiero decirles que voy a senadora en la región metropolitana. Mi número en la papeleta es AR. Esa es tu cámara, Rocío, para que quede más... Perfecto, gracias. Entonces, vamos. Voy a senadora por la región metropolitana, mandarle un abrazo grande a Gabriel para que se recupere pronto y confíe en que estamos todas las personas haciendo campaña por él en terreno y porque este es un proyecto colectivo. Hoy día las invito a que revisen mis redes sociales como Rocío Donoso Senadora. Es importante ir a refrescar ese Senado que hoy día está lleno de señores terneados, que son personas ya muy mayores y con agendas que están un poco en el pasado. Necesitamos refrescar esa institucionalidad. Voten por mí, que soy la candidata senadora más joven y la candidata de Gabriel Boric, AR49. Muchas gracias, Rocío. Bueno, muy interesante para mí, por lo menos, ahí ver a cada uno si le pareció interesante, pero tener la posibilidad de contrapuntear un poquitito con las distintas posiciones que son las que según las encuestas estarían peleando o representando a la mayor cantidad de chilenos. Por tanto, muy interesante seguir informándose y a tan poquito de las elecciones indagar en el cómo. Si a estas alturas los qué ya más o menos los tenemos bastante bien mapeados en cada uno de los sectores, pero todavía me quedan mucho las dudas de cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr y sobre todo con quiénes lo vamos a hacer, porque tanto el equipo CAS también es un equipo que no recoge una amplia trayectoria histórica de gente de gobierno, al igual que el equipo de Boric. Obviamente no es un 100% nuevo, sin duda que hay algún componente, pero digamos que son más novedosas en cuanto a lo que pudieran ser las otras candidaturas. Así que los invito a realmente informarse. El voto de cada uno es muy importante. Chile y el mundo está cambiando. Tenemos que tomar buenas decisiones porque el cómo lo vivimos y lo vamos a vivir todos. Y salga el que salga, tenemos que apoyar, colaborar, porque independiente de que salga el que yo no prefiero, estamos todos en Chile y todos construimos un Chile mejor. Así que muchas gracias a todos los que nos ven y hasta el próximo capítulo del Sillón de Mulián. Chao a todos.